seguimos adelante, vamos a hacer la presentación de nuestras dos disertantes, que este es un honor para nosotros, contar con la doctora Viviana Rodríguez, ella es médica de la Universidad de La Plata, doctora en medicina de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas, programa de PCO de Cambridge en Massachusetts en Estados Unidos, profesional certificado en seguridad del paciente de Estados Unidos, fellow de la Sociedad Internacional de Calidad, experto de la Sociedad Internacional de Calidad, programa de certificado de seguridad del paciente, o sea, tiene un vasto currículum, perdón por todo lo que tuvimos que acortar, y se desempeña actualmente como jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Alemán desde el 2015 hasta la fecha, coordinador del Comité de Seguridad del Paciente del Hospital Alemán de Buenos Aires, Argentina, coordinador del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Instituto de Efectividad Clínica y Política de Salud de Buenos Aires, Argentina, desde 2015 hasta la fecha. Y la doctora, también vamos a contar con la presencia de la doctora Ana Farrellines Torres de la Fuente, farmacéutica egresada de la Universidad de Córdoba, doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, máster en Farmacología Clínica y Monitoreo de la Universidad de Málaga, en España, desde el 2012 al 2013, máster en Gerencia de 2008, programa de mejora de procesos asistenciales de la Universidad Austral, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que este es un honor para nosotros contar con profesionales de esta envergadura, así que bueno, les doy paso a ustedes, doctora, y muchas gracias nuevamente del Departamento de FEFARA y FEFARA por estar acá. Gracias, Marcela, gracias a las introducciones, gracias a FEFARA por darnos este espacio y por dejarnos compartir esta experiencia. Estas situaciones han sido la prueba de fuego de muchas instituciones, y como decía Manuel hace un rato, la situación que tal vez nos enseñe a tener mejores sistemas, mejores servicios y mejores procesos de salud en forma multidisciplinaria. De nuestra experiencia en el Hospital Alemán y tratar de compartir cómo vivimos estos casi 6 meses desde que empezó todo esto y que empezamos a recibir noticias de la enfermedad COVID-19 y tratar de interactuar con los que estén presentes y poder despejar algunas dudas. Les vamos a contar cuáles fueron nuestros planes, objetivos, cuál es la situación que teníamos antes de la pandemia, porque nosotros habíamos hecho una suerte de simulacro previo a la pandemia, la situación posterior a la pandemia, el inicio de la pandemia, nuestro plan a corto plazo, a largo plazo, las herramientas que utilizamos para gestión del riesgo, el monitoreo integrado de los datos, la percepción del cuidado personal de la pandemia que hemos medido a fin de que las personas se sientan más contenidas, y por último comentaremos y luego contestaremos preguntas. Como les contaba recién, en el año 2019 nosotros acreditamos por Joint Commission y previo a la acreditación habíamos tenido que realizar un simulacro de epidemias, de cómo reaccionaba el hospital ante una epidemia. Así que en ese momento lo que hicimos fue planificar un simulacro con actores, es decir, con pacientes simulados, que nos acompañó gratamente la Cruz Roja en esta simulación. Pusimos enfermedades de adultos, enfermedades de niños, transmitidas por vía respiratoria y por contacto. Para nuestra grata sorpresa, fueron los dos mecanismos de transmisión que gracias al simulacro habíamos mejorado y tuvimos que poner en marcha como todo ejercicio para mejora, encontramos oportunidades de mejora, nos pusimos a trabajar para reforzar lo que es la higiene de manos, la educación del paciente para la higiene de manos y las precauciones de aislamiento, la segmentación en las salas de espera,
la circulación de los pacientes dentro del hospital, tanto en las habitaciones como en los procesos de traslado para mayor criticidad, como podría ser desde la guardia de emergencia hasta la unidad de cuidados críticos, la necesidad de usar filtros EPA o espacios temporarios de presión negativa. Todo esto lo fuimos planificando en nuestro Comité de Prevención y Control de Infecciones, nuestro grupo operativo de prevención y control de infecciones, y pusimos personas de arquitectura, de infraestructura, de docencia, de enfermería, de control de infecciones, a cargo de cada uno de estos ítems, precauciones de aislamiento de contacto. Para eso trabajamos con el grupo de higiene y confort, trabajamos con farmacia, con el equipo de suministros, porque necesitábamos calcular disponibilidad de respiradores en el 95 o barbijos en el 95, y algunas estrategias en el caso de aumento de número de casos. Como verán, muchas de las cosas que nos pasaron después en la pandemia, esto nosotros lo hicimos en marzo del 2019, nos sucedió en el 2020, y tuvimos que empezar a pensar en todo esto nuevamente, pero con una amenaza y un escenario absolutamente desconocido, pensando en que podíamos enfrentarnos a un enorme pico como había tenido Italia o como había tenido España, pensando que podíamos tener una curva aplanada, como era lo que estaba tratando de gestionar nuestro sistema sanitario, o tal vez un escenario de picos y valles, como han tenido varios países, en donde es bastante más complejo la gestión, porque alarga, es un impacto lento, pero con momentos de pico que generan más distrés en el sistema de salud. Entonces, muchas de las cosas que se pusieron en juego y que tuvieron que ver con la gestión de esta pandemia fueron gracias al trabajo en equipo, el liderazgo, la necesidad de generar un plan a corto y a largo plazo, una planificación de recursos y un monitoreo de las mejoras, un monitoreo de lo que estaba sucediendo, basado en nuestras prioridades institucionales, que son la excelencia, la seguridad del paciente y la eficiencia. Nos pusimos a trabajar en un comité de crisis. Este comité de crisis creó equipos de trabajo, empezó a calcular los recursos necesarios, desarrolló o implementó estrategias de medición de riesgo como el análisis a modo de fallos y efectos del ANFE, que se fue actualizando mes a mes. Luego Ana Fajardines les va a contar un poco más. Y se realizó el seguimiento del impacto de la pandemia en nuestra institución. Todo esto empezó con algunos primeros pasos tratando de saber qué era lo que iba a suceder, porque no teníamos número de casos suficiente como para entender qué era lo que nos estaba pasando. La estrategia era una curva plana, con lo cual no podíamos saber cuál era el número que íbamos a tener. Entonces, nos basamos en un plan de acción bajo el modelo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en donde partimos de la base de mantenernos informados sobre el estado de situación del COVID-19 en nuestro país, en nuestra región y en nuestros conglomerados, como sucedió después, preparar el plan para enfrentar la pandemia, revisando todo lo que era precauciones de contacto, estándares respiratorias, planificando la compra, provisión y necesidades de PP, que ahora les voy a contar un poco cómo existen herramientas informáticas o planillas de Excel que lo pueden calcular, y lo hicimos de una forma un poco más artesanal y resultó ser absolutamente predictiva de lo que pasó más adelante. Teníamos que mantener también, según este modelo y esta recomendación, la relación con la comunidad. Lo mantuvimos a través de las reuniones que solicitó el Ministerio de Salud, de colaboración periódica, y todo lo que es notificación obligatoria. El contacto de emergencia, creando un equipo de respuesta y contingencia con una cadena de llamados en el caso de que hubiera algún problema para contener
y faltaran personas para tomar decisiones, la comunicación al personal a través de todo lo que son medios multimedia, póster, banners, intranet, la comunicación con los pacientes, que lo hicimos de la misma forma, y empezamos a hacer la restricción de los ingresos al hospital, tal como fue recomendado por el Ministerio, haciendo el screening de riesgo al ingreso de los pacientes, tratando de detectar precozmente el riesgo inicialmente de viajes, de síntomas, de exposición, y más adelante, como ustedes saben, viviendo en un área como es el AMBA, sacando de lado el tema del lugar, los síntomas y los nuevos síntomas o los nuevos signos que fueron apareciendo con el conocimiento de esta enfermedad, que no solamente nos trajo el desafío del número de pacientes a atender, sino la variabilidad del día a día para tomar decisiones. El equipo de protección personal necesitó refuerzo en cuanto a su utilización. Todos tuvimos que hacer estos simulacros, capacitaciones, videos y planificar cuánto íbamos a necesitar en base a algo que era absolutamente desconocido para nosotros hasta este momento, porque por momentos se pensaba en un aislamiento para algunos pacientes y luego tuvimos que pensarlo para todos los pacientes del hospital, no el aislamiento sino las precauciones, tener un plan de estrategia de gestión del personal enfermo, separar a los pacientes de mayor riesgo o sintomáticos de aquellos que no tenían tanto riesgo o no eran sintomáticos, definir dónde se internaban los pacientes y generar planes de contingencia. Estas eran las recomendaciones del CDC que fuimos tomando como base para armar nuestro plan. Esto hizo que generáramos nuestro primer plan de compra, suministro y provisión del equipo de protección personal, y lo hicimos en base a las recomendaciones iniciales de cumplimiento de las medidas de precaución, de contacto y precauciones de respirate. Muchos de ustedes saben que eso evolucionó, que luego tuvimos que adaptarnos a que había un 45 o 40% de personas asintomáticas. Tuvimos que ponerle precauciones que no estaban definidas como de contacto o como de respiratorio, sino que eran el barbijo o el tapabocas y la protección ocular para todos los pacientes que se atendían en el hospital, más todo lo que fuera la exposición a fluidos y todo lo que fuera exposición a aerosoles. Entonces esto hizo que fuéramos cambiando el número en el que pensábamos en cuanto a provisión de materiales y de recursos necesarios para cubrir los equipos de protección personal. Desarrollamos también herramientas multimedia para dar consejos a las personas que trabajan en el hospital sobre las recomendaciones para estar en casa, para salir de casa, para estar en lugares públicos, para que todos pudieran tener acceso a esta información. Equipos de protección personal para los que estaban dentro del hospital. En este esquema inicial manual y absolutamente artesanal, calculando la cantidad de episodios diarios o de contactos estimados que podían tener cada uno de las personas que ingresaran al hospital, contando con un porcentaje de leves, moderados y graves, hicimos un recuento de la cantidad de camisolines, guantes, barbijos N95, máscaras faciales y lentes y antiparras que íbamos a necesitar en un mes, y la gente de provisiones, la gente que se encarga de hacer todo el stock del hospital, fue haciendo el relevamiento mes a mes de cada uno de los consumos, y ese cálculo inicial que habíamos hecho, que nos daba unos 47.000 camisolines en el momento del pico de ocupación del hospital, o del momento en el que estamos ahora de ocupación del hospital, nos dio en la realidad unos 40.800. Es decir, que nuestro número estimado no estaba tan lejos, hecho en base a lo que la experiencia de los enfermeros, de los médicos que trabajan en emergencias y en terapia intensiva, nos decían que iban a necesitar. Esto, como les quiero decir, que es básicamente el trabajo en equipo,
y en la comprensión de qué es lo que estamos pensando usar, para qué, para cuándo y cómo. Lo mismo nos pasó con el consumo de barbijos, tratando de entender también que no lo usábamos solamente para el personal, sino que lo empezamos a usar para los pacientes. Empezamos a darnos cuenta de que calculando, estimando que íbamos a necesitar 137.000 barbijos, llegamos a que estábamos consumiendo unos 130.000. La reducción de cirugías, el manejo de los turnos, el manejo de algunas actividades programadas del hospital. Así que se redujeron el número de cirugías programadas, se ajustaron los tiempos necesarios para la limpieza y para el tratamiento del riesgo de los pacientes por transmisión por aerosoles. Se calculó la necesidad de filtros EPA y la necesidad de cambio en la estructura del quirófano, y si vamos a usar quirófanos específicos para... Y en el camino también tomamos decisiones sobre si determinábamos PCR antes de la cirugía o no. Finalmente decidimos que sí. Y lo que hicimos también fue entrenar a todas las personas que trabajan en las áreas quirúrgicas en todo lo que era proceso de uso del equipo de protección personal, traslados, colocación, retiro, y también lo que hicimos fue empoderar sus videos y sus formas de aprender a todo esto, para que finalmente alguien o algunas personas fueran las representantes locales de esta mejora y esta continuidad. La segunda fase del plan, que se hizo luego de toda esta fase inicial, fue la medición y la gestión de riesgos, que le voy a pasar ahora a la doctora Fagerli. Hola, ¿cómo están? Gracias de nuevo, como dijo Vivi, al espacio que nos otorga FEFARA, un espacio muy amplio también para compartir experiencias y para formarnos. Y por supuesto a IEX y a Hospital Alemán, que nos dieron la posibilidad de transparentar todos estos datos y estas experiencias para que juntos nos enriquezcamos. Esto no es ni lo mejor, ni seguramente ustedes tendrán experiencias mucho más ricas que podrán transmitirnos en la instancia de preguntas. Entonces, nosotros tenemos un plan de riesgo, un mapa de riesgo global que nos pide Presidencia, basado en que la gestión de riesgo, la gestión potencial de todo lo que puede suceder. Por eso el simulacro que mencionó Vivi es una instancia de hallar oportunidades de mejora y sobre todo de aprendizaje para enfrentar futuras experiencias, que fue a un año, como dijo Vivi antes. Ese mapa de riesgo global contempla todos los riesgos de todos los procesos del hospital. Nosotros lo hemos separado por áreas porque así nos fue más sencillo. Lo comenzamos a hacer en el 2017 y tiene todas las instancias de actualización hasta se actualiza desde enero a octubre y en noviembre pasa a aprobación por Presidencia y se va trabajando en las prioridades en Colorado. Esto tiene todos los riesgos, desde el riesgo de traslado de un paciente equivocado a los riesgos en quirófano, a los riesgos de medicación en medidas generales. De allí, cuando las puntuaciones son muy altas, se prioriza eso para hacer un análisis modal de fallos y defectos, uno o más en el año. Nosotros normalmente por año hacemos 2 o 3 porque nos ayuda a ejercitarnos más y consideramos que es una herramienta bastante subutilizada en la calidad y muy poderosa para mejorar mucho más que las otras. Este mapa de riesgos obviamente tenía lo de prevención y control de infecciones y lo de pandemia,
puntuó a poco el año pasado, pero después se empezó a puntuar con los riesgos que comenzaron a sucederse de los primeros brotes en China, en Europa y demás. Entonces, la prioridad fue dada no solamente porque era alta, sí la prioridad, pero no era urgente, y entonces Presidencia decidió que se trabajara en la pandemia. Entonces, el ejercicio de análisis modal y fallos de efectos que hicimos también en conjunto con el Comité de Crisis fue el tratamiento de la pandemia. Traqueamos todo el proceso desde el ingreso del paciente en emergencias, y ahí vimos todo el contacto que tenían desde el personal de vigilancia, el personal asistencial, otros pacientes administrativos. Nosotros tenemos un cuerpo de azafatas, que son las que guían al paciente en todo su flujo, etcétera, y entonces esto es una parte. Teníamos puntuaciones muy altas en casi todos los pasajes, casi todo el flujo en el hospital, y contempla también lo que lo que se ve más abajo en las slides de distinto color: hospitalización, traslados, ingreso a UTI, diagnóstico, tratamiento, alta, fallecimientos, y después una serie de otras cosas que son menores, como insumo, quiebre de stock, acceso de proveedores, acceso de visitas. Como mencionó Vivi, todo lo que se fue haciendo en lo inmediato lo incorporamos en el mapa de riesgo como para tenerlo todo en un solo lugar. Es muy importante lo que recalcó Vivi, y yo lo vuelvo a decir. No importa de quién maneja la pandemia y quién da la voz de aura de cada cosa. Lo importante es que estemos todos juntos y comunicados. Por eso el Comité de Crisis está integrado por líderes del hospital, obviamente impulsado por infectología, por presidencia, y por todos los líderes de las áreas que ponen por obra todo lo que se pide allí y todo lo que se va organizando y aprendiendo sobre la marcha, como dijo Vivi. Entonces, si no hubiera sido que teníamos un ANFE bien hecho y actualizado, porque lo seguimos actualizando, ahora nos dimos cuenta que el tiempo de espera en la carpa de triage de los pacientes, sobre un total de 105 pacientes que medimos la espera, hay una espera de 15 a 20 minutos en la carpa en la fila. Que los COVID y los sospechosos. Nos dimos cuenta, con esto quiere decir que lo actualizamos día a día con cada cosa que vamos logrando, o con cada cosa que vamos, está la probabilidad de ocurrencia, de detección y de impacto o de daño, y se ve al costado las diferencias que vamos obteniendo antes y después. Hay algunas cosas que no pudimos reducirlas con una significancia estadística, pero hay otras que sí. Sobre las que no pudimos reducir, esta es una parte obviamente, sobre las que no pudimos reducir, estamos trabajando para que se reduzca lo más que se pueda, y siempre tratando de seguir lo del mal, que es asumir el riesgo o reducir el riesgo, que son las dos variables que se pueden manejar, ¿no? Cuando uno asume el riesgo, asume eso por voluntad de los líderes, y cuando uno trata de prevenir, pone más medidas, más fondos, más recursos, más personas, para que eso pueda reducirse de verdad. Guías y definiciones institucionales. Nosotros tenemos más de 200 documentos obligatorios sobre los que la gente recibe un curso obligatorio. Entonces, si bien todo está protocolizado a través de un programa de control de infecciones muy bien llevado, había cosas que iban a cambiar. El flujo de pacientes ya es el cambio de casi todo el hospital, ¿no? Y es como si fuera un diseño de un nuevo hospital. Entonces también cambiaron las guías institucionales, sobre todo las que tienen que ver con pacientes de sospecha de COVID y pacientes no COVID, que siguen otro circuito totalmente separado, como mencionó Bill. También los criterios de acceso a UTI. Nosotros teníamos criterios documentados de quiénes ingresan a UTI y quiénes no, qué criterios fisiológicos deben presentar. Bueno, se agregaron nuevos criterios. Tenemos las guías de práctica clínica para pacientes adultos COVID, embarazadas y puérperas COVID y pediátricos COVID. Todo el procedimiento de higiene hospitalaria cambió. Toda la firma de documentos cambió, el programa de calidad y seguridad del paciente tuvo una amplificación mucho más grande y nos ayudó, y aprovechando esta coyuntura queremos dejar esos cambios que son buenos y que nos van a forzar a que seamos un hospital más confiable y más seguro.
¿Qué herramientas de evaluación? Las que seguramente ya todos conocen, no hace falta que me detengan mucho, pero quiero mostrar algunos resultados que son ilustrativos. Tuvimos que hacer nosotros en Alemán tenemos un camino para aprobar, no cualquiera puede publicar o definir una cosa, ¿no? Hasta el más chiquito servicio que define una cosa tiene que aprobarla su jefe o las instancias de aprobación que estén definidas. Entonces hubo que hacer como es todo de puño y letra, tienen que firmar las autoridades algunas políticas muy transversales, tenemos firma digital, pero el original hay que firmarlo con original. Entonces, como eso tan chiquito, que lo quería mencionar porque hubo que hacer una contingencia de eso, hubo que hacer contingencia de casi todos los procesos. Imagínense corte de luz, traslado de pacientes, ampliar la morgue si se juntaban pacientes, cruce de pacientes, todo lo que explicó Vivi de quirófano, toda la atención y recirculación en consultorios externos, todo lo que es áreas de soporte, hemoterapia, que tenemos el protocolo de plasma, etc. El monitoreo se hace mediante varias fuentes. Gracias a Dios tenemos muchas herramientas a disposición. El liderazgo está muy comprometido, el liderazgo de Hospital Alemán está muy comprometido con la mejora de la calidad. Entonces, contamos con bastantes recursos que es para agradecer mucho. Gente entrenada, herramientas informáticas, software para cargar datos, etc. Entonces hacemos un monitoreo semanal con un layout de trazadores que lo hacen personas de seguridad e higiene, que nos ayudan muchísimo, sobre todo con todo el uso racional de elementos de protección personal, enfermería, médicos, gente de calidad y gente de infectología. Cuando es multidisciplinar, es mejor hacer menos tracers y que sean más, hacer más tracers y que sean parcializados. Y después hay tracers que hacemos para ver si las mejoras que se han implementado, o si los programas o proyectos de contingencia, o si las decisiones del plan de riesgo se están cumpliendo o no. Este es un cuadro de mando basado en el Balance Scorecard de Norton y Kaplan, donde se ven algunas variables y vemos algunas tendencias ahí en los minigráficos. Está la media, la desviación estándar y la mediana. Si se fijan, la media y la mediana no tienen mucha diferencia y eso hablan bastante bien de los datos, y la estrategia al costado de todos las líneas que dieron un poco en colorado. Los layouts de trazadores, la educación sobre todo. La educación es un cambio transformador, ¿no? Cuando la gente está advertida. Cada trazador se devuelve al área o al proceso transversal que se ha trazado con un puntaje, que es el puntaje que usa JCI, Joint Commission International, para valorar los procesos 0, 5 y 9 o 10. Entonces cada área con los procesos que tiene en cumple parcial, que sería 5 a 8, y en no cumple, que sería 0 a 3, en este caso nosotros a veces ponemos un puntaje más alto, 6 es no cumple, para mantener una cultura sólida, porque no acreditamos hace mucho, acreditamos hace un año y un mes. Entonces nos ponemos como un poco más exigentes para sostener esa cultura. Medimos la tasa de higiene de manos en áreas críticas y en áreas no críticas, y todas las proporciones que se ven allí. No hay muchas variables de resultado, esa es la gran debilidad de este monitoreo, pero sí los falsos negativos, la tasa de reingreso. Veíamos que había baja adherencia cuando a nosotros en el hospital nos pasa lo que pasa en la sociedad. La gente se cansa de usar el barbijo, dan alergias, las antiparras son incómodas, entonces se compraron otras con fuelle, se adaptaron a las personas que tienen corteza visual, entonces, o falta de agudeza visual, entonces para antiparras que tienen aumento, para que no tuvieran que hacer un gasto extra o no usar dos pares de lentes. Y entonces hicimos trazadores solamente de uso de elementos de protección personal, con la ayuda del Departamento de Seguridad y Higiene, que es muy sólido y está muy comprometido, por área y por turno. Entonces visualizamos en el turno mañana 272 personas, esto se hace cada mes. En el turno tarde, 267 personas por área, entonces esto se devuelve por área o se publica en la intranet. Nosotros tenemos un newsletter que sale cada mes y allí se publican resultados.
y el turno fin de semana encontramos menos personas, y con los que están con los porcentajes menores, trabajamos con esos equipos reuniéndonos, o solamente con el indicador enviado públicamente, las áreas empiezan a mejorar. Nos dábamos cuenta que había áreas que por cansancio se sacaban el barbijo, o porque minimizaban el peligro del contagio, sobre todo en los meses incipientes, en abril, en mayo. Ahora ya todo el mundo se cuida mucho más porque el brote y el pico estamos en él, estamos caminando sobre él. Y se ve en esta, tenemos un checklist para hacerlo, porque no es solamente portar el elemento de protección personal, sino ver cómo se lo saca, cómo lo usa con traslado a un paciente, cómo lo limpia, cómo se lo pone, porque ahí están los grandes peligros de la adherencia al uso. Puede que lo tenga un anestesista bien colocado, en quirófano sobre todo, pero cuando se el orden de los guantes, de los puños, de recoger el camisolín completo, de después sacarse el gorro, de las botas, etcétera, etcétera. Entonces, esa educación incidental la fue haciendo mientras trazamos el equipo de seguridad y higiene, y eso fue un trabajo muy, muy facilitador. Entonces, vuelvo a recalcar, solos no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer con otros, obviamente siguiendo los criterios infectológicos, y para eso está el equipo de Vivi, y Vivi, que es, bueno, ya todos la conocen, no sé, en la presentación me olvidé de decir, en la presentación seguramente todos conocían a Vivi, y a mí nadie me conocía, entonces me presento, soy Ana Fagrelines, y trabajo en Hospital Alemán. Bueno, también controlamos los registros de COVID en la historia clínica. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros tenemos algunas falencias en la continuidad en el cuidado y en la comunicación entre profesionales. Y como estos pacientes para nosotros son pacientes vulnerables y de alto riesgo en nuestra política, en nuestras políticas nuevas, las nuevas durante pandemia, las vigentes durante pandemia, que tienen un sello que dice pandemia, controlamos las historias clínicas de todos los pacientes COVID todos los días, incluso sábados y domingos. Y vemos que tenemos opciones en áreas cerradas donde hay muchísima variabilidad de las conductas y tomas de decisiones con algunas tendencias descendentes en algunos, como entregadores. En julio las volvimos a entregar, en agosto subió, vieron que hay una pequeña suba, queremos que se mantenga siempre por encima del 85%. ¿Qué problemas teníamos? Consentimiento informado, evaluación especial, traspaso de información, valor crítico registrado, evolucionado en tiempo y forma, etc. Y de paso, en esas mismas historias clínicas veíamos la adherencia a la guía de práctica clínica de COVID, que tiene distintos indicadores: ingreso a terapia, ingreso a sala común, hisopado, técnicas de soporte vital o técnicas de no soporte vital, etc. Es un gran transformador el entregar públicamente los indicadores, porque nadie quiere estar por debajo del 85. Esto yo lo muestro en general, pero se entrega con fortalezas y debilidades por área. Incluso las personas que trabajan en calidad, que hacen esta tarea, que es una médica, lo hace sábados y domingos, entonces los lunes tiene resultados que explotan. Entonces, eso los manda y después se reúne con las personas, tratando de comprender que, como estamos en pandemia, es una situación excepcional. Teníamos problemas con los consentimientos informados en emergencia, lo solucionamos a través de entregarlo con guantes y recibirlo y cargarlo en un buzón para que eso no signifique un riesgo de contagio, etc. ¿Qué percibe el paciente a través de las quejas en cuanto a los procesos de COVID? Que las ambulancias se demoran, que pueden estar sucias, que el equipo de vigilancia no mantiene las distancias, que el triage de ginecología tiene tiempos de espera prolongada y que uno puede tomar contacto con pacientes que están con COVID positivo, que el laboratorio no cumple en ciertas ocasiones con el distanciamiento social. Todo esto se recibe a través de las quejas, que son quejas online, por WhatsApp o por el sistema de quejas escrito, y eso se trabaja una vez al mes con la dirección médica y los equipos,
los médicos tienen que contestar antes de las 72 horas, de las 48 horas tienen que contestar esa queja. Si esa queja es repetida, eso va a una matriz y se generan procesos de mejora. En este caso, como son procesos tan difíciles de que con un paciente, si un paciente se contagia porque en el hospital no se guardó la distancia, para nosotros es un 100% y para esa persona y su historia también es 100%. Entonces, en todo lo que tiene que ver mejoras de procesos COVID, en casi todas se trazan mejoras, sobre todo comunicándose con los equipos que pueden fallar o que pueden no conocer o no estar advertidos de las recomendaciones que se han dado. ¿Qué tuvimos de la percepción del cuidado del personal? ¿Cómo se lo estaba cuidando durante la pandemia? Ahí los resultados fueron muy valiosos, fue un proyecto cooperativo con el Hospital Universitario Austral, testeamos un par de preguntas con el departamento de calidad de allí. Doy gracias también a ellos porque han compartido generosamente sus datos. Yo voy a compartir solamente los datos de Hospital Alemán y las mejoras que hemos podido implementar. Se hizo una prueba piloto y tuvo esta metodología. Se realizó durante 10 días de mayo con una prueba piloto, con una escala Likert, con respuestas anónimas, con varios cauces para que llegaran y la gente adhiriera, y con campañas de comunicación para fomentar la respuesta. Estos fueron los datos, la distribución por puesto, la distribución por turnos, la distribución por perfil de persona, los rangos etarios, los años de antigüedad en la institución. Ahí se ve que todos más o menos la antigüedad no estaría siendo una variable que infiriera en la tasa de respuesta, y estas fueron las respuestas. 84% cuenta con los elementos de protección personal y recibe educación en ella en el 73%, 63% conoce las iniciativas de soporte emocional y 70% se siente acompañado con un liderazgo presente. Pero teníamos las barras en naranja, que son 16, 26, 36 y 30% respectivamente, que son oportunidades de mejora. Entonces establecimos a través del comité de crisis también estas mejoras. Mayor feedback. La gente pide que se le comuniquen las cosas. Mayor difusión de las iniciativas para el cuidado del personal. Hay sesiones, hay talleres, hay asistencia psicológica y psiquiátrica temprana, hay charlas personalizadas con alguien que uno tenga confianza, un director, el director de recursos humanos. Ahí Recursos Humanos desplegó toda una batería de iniciativas muy valiosas, sesiones de manejo del estrés, por ejemplo, de mindfulness, contratando los recursos que hagan falta para cuidar mejor a nuestra gente. Hubo muchos comentarios positivos, porque se podía dejar comentarios, y se recuperaron muchos comentarios positivos, unos 30 o 40, en donde la gente manifiesta que se sentía orgullosa de estar en Hospital Alemán por el modo en que se sentía cuidada. Eso, si bien es un aliciente, teníamos las oportunidades de mejora que les mencioné, y entonces hicimos estas acciones de mejora. La encuesta, la posencuesta, la vamos a volver a hacer ahora a fines de este mes. Como conclusiones finales, si querés, Vivi, las compartimos juntas. Es importante el liderazgo, el plan de trabajo en equipo y la visión sistémica, que solamente la da la multidisciplinaridad, no la da otra cosa. No es que solamente trabajaron calidad con infectología. Si no estaba dirección médica, si no estaba presidencia y comisión directiva, si no estaba recursos humanos, comunicación interna y externa, seguridad, higiene, infraestructura. No me quiero olvidar de nadie porque sé que hay muchos anotados. Todo el hospital, una persona en un momento, estábamos haciendo el seguimiento de la compra de nueva tecnología, me dijo, y me ayudó mucho, fue muy ejemplificador, le digo, ¿esto te toca a vos? Dice, no importa si me toca a mí, yo lo hago, porque estamos en pandemia. Esa respuesta quisiera escucharla de mí y de todos en cualquier situación, ¿no? Porque es desde quién limpia una silla de ruedas hasta quién hace la cirugía cardiovascular y asiste al médico más cualificado de Argentina, ¿no? Es todo. El aprendizaje constante de todos los errores, no taparlos, sobre todo de la percepción del personal y de la percepción del paciente.
hemos adquirido, estamos adquiriendo, yo creo, como sociedad, y nos viene muy bien, la resiliencia, esa capacidad de adaptarse a las situaciones adversas y seguir adelante. Hemos aprendido, que ya lo habíamos aprendido, pero lo hemos reaprendido o lo hemos abstraído mejor, la validez de las herramientas cuando se usan en su conjunto, proteger al personal, que es el capital más grande que tenemos, y suena como una frase linda, pero yo me animo a decir ¿no? Confío y lo digo con veracidad moral, que Hospital Alemán es un empleador que se compromete mucho con su gente y está demostrado en los años de antigüedad que tiene la gente, en todos los beneficios que recibe, en cómo se lo trata, etcétera, en los planes de educación que recibe gratuitamente, becas, etcétera, ayudas a las familias, etcétera. El seguimiento y la oportunidad que tenemos en este momento de aprovechar esta coyuntura para hacer cambios radicales en la salud, que para eso están estos espacios, ¿no? IEX, PEFARA, y otros espacios, incluso los hospitales acreditados o no acreditados, o los hospitales que se animan a cualquier acreditación, aportando sus experiencias en un espacio neutral, libre de egoísmos y de fanatismos. Me parece que podemos generar ese cambio en toda Argentina, que es lo que estamos esperando. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Ana, una pregunta es para vos, que tiene que ver con la medición de higiene de manos. La medición de higiene de manos la hace infectología y la valida calidad. En un momento la hacía enfermería y la validaba infectología. En este momento la está haciendo infectología y la valida calidad porque enfermería está muy sobrecargada. Teníamos líderes y hay una comisión de brigada de higiene de manos donde participan personas de calidad, se les hace como un examen para introducirse, para formar parte del equipo, y van con la caja de testeo de la higiene de manos por todos lados. La medición concreta se hace con observadores que a veces se los conoce y a veces no, tratamos de que no se los conozca en todos los turnos. Y medimos oportunidades de higiene de mano, ese es el denominador, y el numerador es si cumplen con el gesto, no con la técnica. No podemos hacer por ahora la técnica porque no nos está dando la estructura, pero pensamos que el desafío, como está dando bastante bien el gesto, supongo que por el impacto de la pandemia, el año que viene queremos medir gesto y queremos medir técnica. Vivi, que sos la experta en este tema, creo que tenés mucho más para decir que yo. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Con el tema de la medición de higiene de manos, como decía Ana, también es un trabajo en equipo. Nuestra brigada nos ayuda muchísimo. Y es muy difícil porque hay muchas instancias en las que los pacientes están separados de la persona que está midiendo. Con respecto a otras dos preguntas que nos hicieron, una que tiene que ver con el aire acondicionado de quirófano. El aire acondicionado de quirófano es un tema muy complejo porque deberíamos tener una presión casi neutral y una excelente extracción de aire, así que la recomendación internacional es esa, mantener una presión positiva en lo posible y una excelente extracción de aire. Nosotros tenemos una estructura más bien antigua, así que tuvimos que colocar filtros EPA dentro de quirófano para poder generar más recambio de aire dentro de la cirugía. Y después otra cosa que preguntó el doctor Stoll de Uruguay es si notábamos que la gente estaba desconcentrada y necesitaba más apoyo del liderazgo para realizar sus procesos, porque se estaban equivocando. Y la verdad es que se nota el estrés, se nota la concentración o el temor, la angustia. No es que estén aterrorizados, pero sí se nota que para cumplir tareas habituales y para cumplir procesos habituales se necesita más presencia del liderazgo, sobre todo los jefes, y que para cumplir sobre todo lo que es cuidado y protección personal hay que estar atentos de que no haya mucha creatividad, porque quieren ponerse a veces más cosas de las que tienen que colocarse, y eso los pone en más riesgo. Entonces, la respuesta definitiva es sí, necesitan más del liderazgo cerca
que en otros momentos de la atención. No sé si hay más preguntas. Especialmente nosotros hemos tenido en la encuesta de percepción del cuidado, hemos medido también variables de bienestar psicológico, como la presencia de angustia, sobre todo por contagiarse y por contagiar a su familia, y esos valores han sido altos, sobre todo en áreas muy críticas, como las áreas cerradas y emergencias. Entonces, acompañarlos, destacar también la labor que están realizando día a día, enfrentando de sol a sol, de lunes a lunes, dejando de lado su familia, su tiempo, con una vocación de servicio profundísima, que a mí me ha significado ejemplificador, me ha significado un gran ejemplo, sobre todo emergencias, terapia intensiva pediátrica, todas las áreas, no, por eso no quiero nombrar ninguna para no olvidarme, pero sí, la angustia del personal es fuerte, y que aparezca de noche, por ejemplo, o en un turno tarde alguien de comisión directiva recorriendo, como es lo que ha sucedido, es de mucho impacto para la gente. Incluso sus jefes nuestro director médico está presente con puertas abiertas todo el día hasta la noche, sábados y domingos inclusive, no domingos, a veces los domingos también va, pero es de gran impacto poder hablar con él y expresarle dudas, angustias o lo que fuera. Pregunta si tenemos comité de control de infecciones para protocolizar los procedimientos. Yo lo comenté al principio. Tenemos un comité de control de infecciones y un grupo operativo de prevención y control de infecciones, y en estos grupos, más los jefes de los servicios y más la gente que trabaja a nivel operativo, se fueron protocolizando todos los procesos de prevención de infecciones, por supuesto. No sé si hay algo que quieran comentar o una debilidad que nos quieran mostrar en nuestros números, en nuestra manera de presentar, que también nos aprovecharíamos mucho de ello. Después pregunta Javier Bori, ¿cómo evaluamos los traspasos seguros entre áreas COVID, guardias, imágenes, UTI, esas cosas? Hay un protocolo de traslado y de transferencia de responsabilidad COVID, especialmente, con una ficha de traslado más simplificada, pero sí o sí hay que cumplir con el readback, que es la transferencia de valores críticos entre médicos. Tenemos la debilidad de que no siempre se completa esa hoja de traspaso, entonces estamos viendo iniciativas de mejora. Muchos reportes de incidentes llegan con esa falla, y por eso es que los trazadores hacen muchísimo hincapié en la continuidad del cuidado, y para eso nos sirve. Los médicos, si bien no tienen tiempo de completar un papel más, pero nosotros tenemos también herramientas digitales que facilitan, como el desarrollar en una ficha digital la completitud de los valores críticos, pero sí, la hoja de traslado y la transferencia de responsabilidad a través de una hoja o del Google Drive o de lo que fuera, cuesta, más bien se da la comunicación verbal telefónica. Entonces en esos casos, cuando es que el paciente tiene que pasar sí o sí ya, se toma como emergencia y se tiene que hacer el readback, y ese readback se tiene que anotar en la historia clínica. Por eso el monitoreo de historia clínica es muy importante y complementa toda la información de los trazadores visuales. Hay una pregunta más que voy a contestar. ¿Cuándo separamos los pacientes sospechosos de los no sospechosos? Lo hacemos todos los pacientes que puedan llegar a tener COVID. Les hacemos un screening de preguntas al ingreso al hospital. Si tienen riesgo, entran por una sola puerta, que es la del servicio de emergencia, y si en la puerta del servicio de emergencia se constata ese riesgo, ahí se separan por un camino por el que circula el paciente COVID sintomático, y el paciente que consulta por otra cosa, que no tiene riesgo o que no es sospechoso de COVID, va por otro circuito. Estrategias para prevenir faltantes de stock en medicamentos y EPP. La verdad que tenemos un gran equipo que trabaja con los proveedores.
que ha buscado múltiples proveedores, tanto en lo que es depósito como farmacia, y el secreto creo que es que las personas están muy dedicadas a hacer los cálculos y a contar tiempos de proveedor, tanto para materiales como para oxígeno, como para medicamentos, y esto lleva a que hayan tenido muy buena relación con los proveedores y muy buenos cálculos de provisión. Este equipo de trabajo, como mencionó Vivi, de farmacia, de suministros, de depósito, de farmacia ambulatoria, de compras, tienen una lista de suministros críticos que la teníamos antes, pero ahora con la pandemia se actualizó, y entonces esos insumos son los que no pueden llegar a su stock de refuerzo, o sea, a su stock no al mínimo, sino a antes del mínimo. Entonces, rápidamente, nosotros también estamos en una posición bastante accesible para la llegada de los proveedores, y entonces hay también un protocolo para el ingreso y la entrega de mercaderías por el área de acceso de mercaderías, para limpiar todo lo que son los contenedores donde se reciben, etcétera, etcétera. Y entonces ese equipo mantiene esa lista no solo vigente, porque hay elementos de protección personal, por ejemplo, que pertenecen a esa lista y van por otra vía de compras, sino que mantienen su quiebre de stock tiene que ser 0, y sus días de stock tienen que ser más de 30, no sé si 45, no lo tengo en este momento bien claro, pero dependiendo del riesgo del producto, si son productos para vía aérea tienen un riesgo muy alto, entonces el stock era más ampliado. Esta comisión de suministros tiene una matriz con la que califican a los proveedores, y si el proveedor no entregó en tiempo y forma, dado las instancias en las que estamos, pero también valorando las circunstancias de escasez que hay en el mercado, van rotando o van teniendo más de un proveedor. Lo hace muy bien este equipo, se llama Comisión de Suministros. Bueno, nos preguntan si le hacemos PCR a todas las pacientes que entran a maternidad. No le estamos haciendo a todas las pacientes que entran a maternidad, algunos obstetras le hacen a todas las pacientes antes del parto, otros no, pero todas son tratadas como si fueran positivas. Si en terapia intensiva sí, les hacemos PCR al ingreso, porque al principio teníamos separada la terapia COVID de no COVID, pero ahora hay momentos en los que se puede solapar algún sector porque hay necesidad de más camas, entonces necesitamos saber hasta dónde podemos llegar con los pacientes en cuanto a aislamientos, así que en el caso de terapia sí le estamos haciendo ahora PCR. Y después me preguntan por los acompañantes. Los niños se internan con acompañante por ley argentina. Los adultos que necesitan cuidados no se internan con acompañante COVID, por supuesto, ¿no? Todos los pacientes COVID estamos hablando, sino que quedan bajo el resguardo del hospital y se les da, gracias al equipo de enfermería que hace un enorme esfuerzo, mayores cuidados y mayor atención que lo que tendría que ser si tuviera un acompañante dentro de la habitación. Todos estos pacientes COVID que están desvalidos de sus lazos de cariño, de sus lazos familiares y de contención, etcétera, tienen acceso a distintas actividades, los que están bien, los que son leves, actividades a través de la red, de los televisores o de tablets, a visitas guiadas a museos, a conferencias, a conciertos, etcétera, como eso lo realiza muy bien el área de servicios al paciente, que trabaja en conjunto con calidad y seguridad del paciente en un grupo que se llama Medicina Centrada en el Paciente, y justamente nos llegó hace 15 días más o menos el protocolo de ciudad y el protocolo de Mater Dei de acompañamiento terapéutico en fin de vida para pacientes COVID, y lo estamos tratando de aprobar para que con los cuidados que infectología nos vaya diciendo, los pacientes que estén por fallecer puedan estar acompañados por sus seres queridos. Bueno, nos preguntan si reprocesamos los N95, la respuesta es no, les damos uso extendido, pero no los reprocesamos. Nos preguntan también cómo realizan la rotación del personal en las distintas áreas. Cada área toma la decisión de acuerdo al tipo de trabajo. Hay áreas que han decidido trabajar 2 semanas y 2 semanas, sectores como por ejemplo el nuestro, infectología, en donde
nos turnamos y damos un día a cada grupo, cada equipo, y cada servicio tomó decisiones de acuerdo al volumen y al tipo de tarea. En eso quiero destacar también que Hospital Alemán, entre las distintas formas de contratación, tiene unas 3.000 personas o más, y hay más de 400 puestos de trabajo que están en home office, con computadoras, con la red instalada. Eso es un gasto enorme y una inversión también, y una manera de proteger a la gente. Se les ha preguntado en la encuesta cuán gratos se sienten con el home office y si les es eficiente. No, la pregunta era si era eficiente y les resultaba eficiente trabajar de esa manera. Sobre todo áreas de soporte, puestos administrativos, en calidad también nos turnamos, hacemos home office y hacemos algunos días presenciales. Cada jefe tiene la autonomía y la responsabilidad de velar para que los objetivos, los resultados del área se logren, cuidando a la gente. Nos preguntan qué porcentaje del personal tenemos contagiado. El porcentaje es complejo de definir porque tenemos áreas asistenciales, no asistenciales, de soporte, pero tenemos en este momento sobre unos 3.000 y pico de empleados. Más o menos 3.500. 3.500 empleados, 270 casos. Es decir, que estamos más o menos en una prevalencia similar a la que tiene el AMBA en este momento de infectados. Estas personas son todas leves, ¿no? Ninguna está internada en terapia intensiva, gracias a Dios, y rezamos por ellos para que todos se recuperen. Pero sí, ese es el número. Bien. Bueno, después nos preguntan algunas pautas de cuidado en UTI. No les podemos dar pautas de cuidado en UTI en este momento. Y pautas de manejo de papel. La verdad que no tenemos mucho papel, con lo cual no somos las personas más indicadas para dar pautas de manejo de papel. Sí, todo muy digitalizado, salvo las hojas de traslado que están digitalizándose y algunas hojas de enfermería, que tenemos algún pendiente con ellos porque son los que más papel quizá tienen. Estamos tratando de digitalizar todo, pero sí, la historia clínica electrónica es muy completa, tiene muchas cuestiones inteligentes y otras cosas que no son inteligentes y que estamos trabajando para que lo sean. Entonces estamos liberados un poco del papel. Los consentimientos son los papeles más presentes, y por eso les comenté lo de los buzones y agarrarlos con el guante, y etcétera. Bueno, quedan algunas preguntas más, pero no tenemos mucho tiempo más. Así que les agradecemos infinitamente que estén con nosotros en esta tarde, y esperamos haber sido útiles, y bueno, estaremos compartiendo con ustedes próximamente en algunos otros espacios todo lo que podamos ofrecer, y esperamos de ustedes lo que puedan ofrecer en los distintos espacios de FEFARA, del foro. El foro del IEX, que ahí está el foro, si querés auspiciamos, ya pasamos un chivo, Vivi, si querés. El foro nacional que es en octubre. El foro nacional que es en octubre, y tuvimos el foro de distintas zonas geográficas. El foro de Mendoza fue muy bueno, el foro del litoral, el foro del NOA, fueron todos muy exitosos, y bueno, se va encendiendo la llama de la calidad y de la seguridad en todo el país, y eso es lo que nos mueve. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad que excelente la presentación. Felicitaciones desde acá por todo, por el gran trabajo. Se ve las horas de trabajo. Ahí hay mucho trabajo, muchas horas fuera del hospital, me parece. Creo, estoy segura. Y gracias sobre todo por compartirlo, ¿no? Y siempre cuando gracias a ustedes. Siempre cuando hablamos de trabajo... nos vienen muy bien, así que sí. A través de FEFARA pueden acceder a nuestros mails. Queremos saber las opiniones para mejorar. Perfecto, perfecto. Y sí, gracias por recalcar siempre lo que siempre hablamos, del equipo, trabajar en grupo, el equipo interdisciplinario, y ahora esto, con lo que hemos vivido con la pandemia, realmente ha quedado más que sentado la importancia que es trabajar en equipo, la importancia que es el otro, el tema de la solidaridad. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, y bueno, esperemos que ustedes allá, nosotros acá en San Luis, en todos los distintos lugares, bueno, esperemos que esto transcurra rápidamente, y bueno, y les queremos agradecer desde FEFARA, por supuesto, su aporte tan valioso, y compartir todo esto con nosotros.
Así que, bueno, esto sería todo. Nosotros les queremos agradecer desde el departamento la alta participación que hemos tenido y, bueno, invitarlos a todos a que nos sigan, al Departamento Hospitalario de FEFAR a través de las redes, a través de la página, y Facebook, Instagram, y bueno, y los trabajos que también estamos haciendo a través de la unidad de investigación con FEFAR IEX. Así que muchas gracias a todos. Buenas Gracias tardes. a todos por la confianza. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, gracias al 4G. Pero a mí Dios me está castigando. Bueno, ¿no? Creo que salió muy bien, que ganamos a Wanda. Y le dije que le ganamos a Wanda.